y los que consumen esteroides. Ok, bueno, entonces un ejemplo de un trastorno esquizoafectivo. Entonces puede ser alguien que presenta entonces síntomas psicóticos, ¿cierto? Entonces, digamos, un Daniel, 25 años, eh, presenta aislamiento social, eh, habla poco con los familiares, mantiene en la habitación, pensamientos extraños, piensa que, que la Tierra fue colonizada por extraterrestres, en relación a eso evita salir de la casa, está temeroso, hipervigilante, no duerme bien, no come bien y lo hospitaliza, ¿cierto? Por esos síntomas psicóticos. Durante la hospitalización lo ven deprimido, con llanto frecuente, ideas de minusvalía, sentimientos de que no vale nada, de no sirve para nada, ideas de quererse morir, ideas de suicidarse. Y esos síntomas le duran cerca de 2 semanas. Posteriormente se resuelven esos síntomas depresivos y Daniel continúa con síntomas psicóticos. Sigue pensando esto de los extraterrestres que colonizaron el mundo y que lo están persiguiendo, ¿ya? Pues ahí vemos que presenta unos síntomas psicóticos previos, luego presenta unos síntomas afectivos, se resuelven sus síntomas afectivos y siguen los síntomas psicóticos. Perdón. Ese podría ser entonces un ejemplo de un trastorno esquizoafectivo. También podría ser sin que presente los síntomas psicóticos previos, que solo presente síntomas negativos o síntomas prodrómicos y que posteriormente sí el cuadro igualito un episodio depresivo y luego siga con síntomas psicóticos. Y la otra pregunta que me hicieron fue los que consumen esteroides. Sí, pero recuerden que los esteroides deben ser a altas dosis, ¿no? Pues no es que 5 miligramos de prednisolona vayan a hacer que uno le dé un episodio psicótico al día, ¿no? Pues tienen que ser estas pacientes que sufren de lupus, de artritis, que hacen crisis y los hospitalizan y inician a ponerles esteroides endovenosos, que les ponen muy altas dosis. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Sí. Cuando hablas de los medicamentos, por ejemplo, ahorita lo de los esteroides, digamos, el paciente está, bueno, una semana o, bueno, unos días hospitalizado y en ese momento empieza a presentar ese síndrome esquizo, el que da por los medicamentos, ¿cierto? Ese es un trastorno psicótico inducido por sustancias. Ese trastorno inducido por sustancias solo se presenta, digamos, cuando está en esas altas concentraciones del medicamento y después de que ya no vuelva a consumirlos, pues, o sea, ya desaparece el trastorno o el medicamento lo que hace es como avivar un trastorno que ya tenía. Pues se pueden presentar ambas cosas, ¿no? Que ya tuviera un trastorno y que los esteroides pues le aviven los síntomas y el paciente no mejore, pero eso es como lo raro. Lo normal sería que el paciente no presente como ninguna susceptibilidad y que por las dosis altas del medicamento presente síntomas psicóticos. Y esos síntomas se resuelvan posterior a que el paciente ya pase a estar estable, ¿no? No es que le dejen de poner el medicamento y se le quiten, porque estos medicamentos normalmente tienen una vida media larga o mientras pasa pues como todo el efecto del fármaco siempre demora, pero pues no le van a durar más de 2 semanas o más de un mes pues por largo los síntomas. Digamos que cuando desaparece el efecto de la sustancia a nivel cerebral, pues van a mejorar los síntomas psicóticos. Listo, profe, gracias. Okay.
Bueno, sigamos entonces. El otro entonces son los trastornos psicóticos debidos a una enfermedad médica, ¿cierto? Entonces les decía que hay muchas enfermedades que pueden causar síntomas psicóticos. Muchísimas, la lista es larga, pero este es como es el tema de otra clase, entonces solo hacemos como pues un abrebocas para que tengan en cuenta todos los síntomas psicóticos. Entre esas enfermedades, pues todas las que producen alteraciones a nivel cerebral nos pueden producir síntomas psicóticos. Entonces, el paciente que tiene un trauma craneoencefálico, el paciente que tiene una meningitis, el paciente que tiene epilepsia, el paciente que tiene un tumor cerebral, y los otros son los que hacen también delirium, ¿no? Los pacientes que hacen síndrome mental orgánico, que puede ser por múltiples causas, que es más en ancianitos, que es por infecciones urinarias, por fiebre, por cuadros respiratorios, por neumonías. Pero estos pacientes pues tienen que tener una susceptibilidad, ¿no? Los de síndrome mental orgánico. Y es la edad o un déficit intelectual de base, ¿cierto? O una epilepsia de base, del resto no. ¿No? Pero para no confundirnos, entonces peguémonos a este. Entonces, el trastorno psicótico debido a una afección médica. Entonces, el criterio A, alucinaciones o delirios. B, existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica, ¿no? Entonces, tenemos una historia clínica donde está claro que hay unas alteraciones o metabólicas o a nivel del sistema nervioso central o hay infecciones que nos pueden explicar como el estado clínico del paciente. El trastorno no se explica mejor por un trastorno mental, ¿cierto? Entonces el paciente no puede tener antecedentes de un trastorno mental diagnosticado que nos explique mejor los síntomas. ¿Cierto? Pues no es que él venía así hace 5 meses, pues no va a ser inducido por la enfermedad que tiene actualmente, sino que era algo viejo. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome confusional, que es el delirio, ¿no? El que les digo que es el síndrome mental orgánico. Ese es el síndrome confusional. Entonces ese también los descarta porque ese sería otro diagnóstico. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en los ámbitos social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, que lo que quiere decir es que casi siempre estos pacientes requieren hospitalización porque tienen un deterioro clínico o funcional, ¿ya? Tiene como algunas especificaciones, si es con delirios, si es con alucinaciones, y pues ellos nos dan un ejemplo, y el que pones es una neoplasia pulmonar maligna con delirios. Un trastorno psicótico debido a una neoplasia pulmonar maligna con delirios. Pues el cáncer pues es de estas enfermedades que también puede dar de todo y que también nos afecta el sistema nervioso central y por eso puede también producir delirios. Entonces para este tenemos que tener pues una enfermedad médica identificada y que esa enfermedad esté en relación también de tiempo con la aparición de los síntomas. ¿Alguna pregunta con este trastorno psicótico debido a una afección médica? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, el otro trastorno psicótico importante es el trastorno delirante. Entonces, el trastorno delirante se caracteriza porque estas personas si no tienen todo el resto de síntomas psicóticos, sino que lo único que tienen son delirios. ¿Listo? Y normalmente esos delirios son relacionados y esos delirios no son extravagantes o son delirios como muy creíbles, ¿no? Entonces la sensación de ser perseguido, de ser acosado. Entonces son delirios no extravagantes de por lo menos un mes de duración que no pueden atribuirse a otros trastornos psiquiátricos. Estos delirios son como muy creíbles, ¿no?
que si uno no habla con los familiares, que uno tiene que indagar muy bien porque son unos delirios como muy creíbles. Por ejemplo, el, el empleado que dice que en la empresa lo acosan, que sus compañeros lo acosan, que su jefe lo acosa, que se la tiene montada, que le hacen cosas feas, que le dicen cosas malas, pues eso es muy creíble, ¿cierto? Pues pasa en la vida real. Pero algunas personas puede ser parte de un delirio y puede ser parte de un trastorno delirante. Estos días tuve una paciente con un trastorno delirante, una paciente joven, y lo que ella pensaba es que los vecinos hablaban todo el tiempo de ella, que todo el tiempo hablan de ella, que viven espiándola por la ventana, ¿no? Que desde afuera de la casa la están viendo a ella durante todo el día, qué es lo que ella hace, y viven hablando de ella todo el tiempo, que es mala madre, que no hace los oficios de la casa. ¿No? Si ven, no es una cosa como muy rara que podría ser real, eh, pero finalmente con la entrevista a los familiares, pues se dan cuenta, uno se da cuenta de que no, ¿no? El esposo me decía, no, el doctor, es que no hay nadie, es que desde afuera de la casa no se ve nada. Ella dice que escucha a la gente decir cosas de ellas y yo estoy al lado y no escucho nada, nunca escucho nada. ¿Mm? Eh, entonces, la prevalencia en Estados Unidos es del 0.2 al 0.3%, como ven la prevalencia es muy, muy bajita. Normalmente se presenta en pacientes adultos con una edad media de aparición de los 40 años, pero pues se puede presentar en todo el espectro, pues desde los 18 hasta los 90 años. ¿No? Predomina en mujeres y no, las alucinaciones no son predominantes ni sostenidas, o sea, si se presentan alucinaciones son escasas y están en relación a su núcleo delirante y son ocasionales, ¿no? Porque pues como su nombre lo indica es un trastorno delirante, donde lo que como que más influye es el núcleo del delirio, ¿no? Es importante que en estos pacientes el examen mental, lo único que tienen alterado es eso, que presentan un delirio. El resto del examen mental es normal, entonces su apariencia es normal, su actividad motor es normal, el curso de su lenguaje y de su pensamiento es normal, entonces tienen un lenguaje fluido, lineal, coherente, relevante. Lo único que tienen es la presencia de un delirio. No tienen alteraciones normalmente en la percepción, o sea, no tienen normalmente alucinaciones, las puede presentar, pero como les digo, son escasas y no son significativas. Y tampoco tienen alteraciones en el sensorio, pues están alertas, orientados, subprocépticos, memoria y abstracción conservadas, ¿cierto? Y pues su funcionamiento también es normal, funcionan normalmente. Pues obviamente tienen algunas como dificultades, pero en relación al delirio, ¿no? Entonces a esta paciente no le gustaba quedarse sola, por ejemplo, ¿no? Porque pues si yo pienso que los vecinos me están criticando, están hablando de mí, entonces no le gusta mucho quedarse sola, se le estaba cayendo un poquito el ánimo, como triste, pues porque la critican, pero no tenía una alteración pues ni en su funcionalidad ni en ninguna otra área. Aquí están entonces los criterios de SM5 del trastorno delirante. Entonces es la presencia de uno o más delirios de un mes o más de duración. Entonces tienen que tener por lo menos un mes con estas ideas delirantes. Y importantísimo, no cumple el criterio A de la esquizofrenia. ¿Listo? Entonces no tiene síntomas negativos, ni comportamiento desorganizado, ni pensamiento desorganizado. Está la notica de las alucinaciones, que si existen no son importantes y están relacionadas con el tema delirante. Entonces la sensación de estar infectada por insectos asociada a delirios de infectación, ¿no? Alguien que piensa que tiene miasis en todo el cuerpo y de vez en cuando, ay, es que me dio un gusanito, es que me dio un gusanito que me salía por aquí, ¿cierto? Pero pues no son como tan frecuentes. El criterio C, aparte del impacto del delirio o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño.
lo que también ya hablamos, que el funcionamiento se conserva, ¿no? Normalmente tienen un comportamiento normal, a excepción por los nuclecitos del delirio que a veces los hacen tener comportamientos un poquito extraños, pero no es una cosa pues que llame mucho la atención. El criterio de si se han producido pues otros trastornos maníacos, depresivos, han sido breves en comparación a los episodios delirantes. O sea que el delirio persiste. Normalmente estos pacientes tienen esos delirios por muchísimo tiempo. Entonces llevan 1 año, 2 años, 3 años con esos delirios. Como no alteran la funcionalidad, entonces por eso no consultan. Y cuando ya consultan es porque ya la familia ya está como aburrida de que le dé y le dé como el mismo tema. El criterio E, el trastorno no se puede atribuir a efectos de sustancias u otra afección médica. ¿No? ¿Dudas con respecto al trastorno delirante? No. ¿Sí me escuchan? Que ya me asusto cuando no me contestan. Ok, sigamos entonces. Está el trastorno psicótico compartido. Esto sí que es raro, muy raro. Solamente pues para que tengan pues idea de que existe. Puede ser compartido pues entre 2, entre 3, entre 4, incluso una familia completa puede tener un trastorno psicótico y donde comparten una misma idea delirante. El más frecuente es el compartido entre 2 personas, ¿cierto? Entonces hay una transferencia de esos delirios de una persona a otra. Estas 2 personas tienen que estar estrechamente relacionadas, estar bajo cierto grado de aislamiento social y normalmente hay un caso primario, que es el caso primario, es el enfermo mental. Normalmente este enfermo mental es el más inteligente, el más influyente, y hay un caso secundario que es la persona sugestionable. Normalmente esta persona sugestionable pues tiene un déficit a nivel intelectual o tiene un trastorno dependiente de personalidad o tiene alguna enfermedad que le disminuya pues su nivel cognitivo, epilepsia, déficit intelectual, listo, y esta persona pues es un poco más sugestionable. No, los más frecuentes son de hermana a hermano, de marido a mujer y de madre a hijo. Esos son como los que se presentan con mayor frecuencia. Recuerden que uno de esos es más influyente, que es el que tiene el trastorno mental pues, de base. Y al separar a la persona secundaria del paciente con el trastorno mental, normalmente abandonan el delirio. A ver qué nos hablaron por acá. Dice alguien que va a entrar, listo. De pronto alguna vez escucharon alguna noticia pues en la televisión de que habían 2 hermanitos como muy aislados, que se mantenían encerrados, y pues normalmente cuando pasa eso es por esto, ¿no? Entonces uno tiene un déficit y el otro, que es el enfermo mental, es mucho más avispado y lo que hace es transmitirle las ideas al otro. Entonces le dice, no, es que nos están persiguiendo, es que nos quieren envenenar, es que no podemos salir, y el otro, como tiene su déficit, pues se cree todas las ideas que le presenta el otro. Normalmente pues al separar a la persona secundaria el delirio pues tiende a desaparecer. Bueno, ya estamos terminando, estos son los últimos y ya pasamos a hacer unos casitos clínicos como para fijar pues como los conceptos. Yo sé que hay mucha información, entonces para tratar como de fijar un poquito como los conceptos más importantes. Entonces están los trastornos del estado de ánimo con síntomas psicóticos. Entre esos está la depresión y la manía, ¿no?
Esto hace parte de la próxima clase también, donde tiene los trastornos neuróticos, pero pues también hace un poquito parte de esta clase, entonces para que no lo dejemos como faltando. Entonces, la depresión con síntomas psicóticos y la manía con síntomas psicóticos. Las dos cosas se pueden presentar como de forma aislada, no siempre tienen que ser parte de un trastorno bipolar. Con mayor frecuencia sí hacen parte de un trastorno bipolar, pero no siempre. Por ejemplo, la manía puede ser inducida también por sustancias y presentar síntomas psicóticos, ¿cierto? Entonces, además de producirle los síntomas psicóticos, le produce una manía. Las mismas sustancias que vimos ahorita pueden hacer eso. Y la depresión con síntomas psicóticos sí es una depresión que no es inducida, ¿cierto? Que es una persona que hace una depresión, pero esa depresión pues presenta síntomas de gravedad y es que hace psicosis, ¿no? Es una depresión grave que hace que la persona pueda hacer síntomas psicóticos. Normalmente cuando las personas con depresión hacen síntomas psicóticos, esos delirios están en relación como a ese sentimiento de malestar que tiene la persona. Entonces normalmente se asocian a delirios más de tipo somático, entonces la sensación de estar enfermo, de tener alguna cosa en el cuerpo, o pueden ser de culpa, entonces sentirse culpables de algo que obviamente realmente no son culpables y obviamente es una culpa exagerada, una culpa irreductible, una culpa que es ilógica para que pueda como cumplir las características del delirio. Y en cambio la manía, sí, pues el núcleo delirante también está también en relación, entonces son más grandiosos, más místicos. Normalmente, como les digo, hacen parte del trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? El trastorno afectivo bipolar pues es un trastorno del afecto donde se caracteriza por episodios de depresión de más de 2 semanas o episodios de manía de más de una semana. La manía puede ser con síntomas psicóticos y sin síntomas psicóticos. La manía es normalmente ese estado de ánimo elevado, listo, eufórico, alegre, que se asocia a un aumento de la actividad intencionada, a inquietud motora, disminución de la necesidad de sueño, se involucran en actividades que les generan placer, como sexo, drogas, también como tienen un aumento de la energía, entonces quieren hacer muchas cosas a la vez, se involucran en muchos proyectos, regalan las cosas. Esa sería como la manía, pero como les digo, ya la van a ver en la próxima clase. En la que nos interesa ahorita es la que presenta síntomas psicóticos, entonces en medio de ese ánimo alegre, pues entonces presentan delirios de grandeza, entonces que son Dios o que son súper famosos o que tienen una relación especial con algún santo, ¿cierto? Entonces presentan delirios místicos y grandiosos. ¿Alguna duda de estos dos, de los del trastorno del estado de ánimo? No, profe. No, profe. Ok, cierto. Tiene que cumplir obviamente los criterios de depresión del DSM-5 y los criterios de manía del DSM-5, sino que además de eso presenta síntomas psicóticos, ¿no? Que ya sabemos cuáles son los síntomas psicóticos, ya sabemos qué es la psicosis y ya hicimos como un recorrido de a todo lo que puede estar asociado a la psicosis. Ahorita entonces vamos a pasar a la medicación. Entonces los medicamentos son los antipsicóticos, ¿cierto? Para tratar síntomas psicóticos, antipsicóticos. La función principal que hacen es bloquear el receptor D2 de dopamina. Entonces lo que hacen es bloquear el receptor para que haya menos dopamina a nivel cerebral y cuando se reduzcan los niveles de dopamina, pues desaparezcan los delirios. Tenemos como dos grupos de antipsicóticos, unos son los típicos y otros son los atípicos. De los típicos, el que seguimos utilizando es el haloperidol. Hay otros típicos, pero ya se utiliza muy poco, ¿no? La levomepromacina hace parte de este grupo de típicos, sin embargo,
a la dosis que la utilizamos no la utilizamos como antipsicótico, la utilizamos simplemente como hipnótico para producir sueño, entonces por eso no está allí, ¿vale? Entonces, de los típicos, el haloperidol, que todos lo han escuchado y lo van a seguir escuchando. Es un antipsicótico bastante viejito, pero también bastante útil, que se van a relacionar mucho con él. Es con el que se hacen la mayoría de las sedaciones intramusculares. Entonces sí, van a estar como bastante en relación con este medicamento. Y los otros antipsicóticos son los atípicos. A ver. Los otros son los atípicos, de los que hacen parte la olanzapina, la quetiapina, la clozapina, la risperidona, el alipiprazol, la paliperidona y la misulpride. Estos también me imagino que ya los han escuchado en algún momento. Entonces los atípicos son un poquito más nuevos, a diferencia de los típicos que producen más efectos extrapiramidales. Los atípicos no producen tantos efectos extrapiramidales, sin embargo tienen como otros efectos a nivel del perfil metabólico. Pues aumentan un poquito la glicemia central, aumentan el peso, aumentan el colesterol, que hay que tener en cuenta. Obviamente unos en más medida que otros y otros pues en menor medida. Y pues hay unos como un poquito que producen un poco más de sueño, otros que producen menos sueño, pero pues eso lo irán aprendiendo ya luego cuando pasen a clínica. ¿Mm? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ¿tú hoy mandas estas diapositivas? Sí. Vale. Profe, ¿qué libro recomiendas para seguir leyendo y profundizando más? Kaplan, les recomiendo la 11 edición de Kaplan, que ahí está todo como muy clarito, y está un capítulo que dice síndromes psicóticos, entonces ahí van a encontrar todo, y no está largo, entonces como la información que necesita. Pero, profe, ¿cómo es el nombre del libro? Miren que por aquí creo que está este. Ay. Ahorita se los mando por el chat, ¿listo? Este que está aquí, Kaplanizados. Listo, profe, gracias. Profe, hay alguien con la mano levantada. Ok, vengan, yo mucho. Ay, ¿qué pasó? Fin de la presentación y miremos por acá. ¿Dónde? ¿Quién? Dígame, no me parece. ¿Alguien está levantando la mano? No, profe, ya no, ya la bajo. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces creo que ya vamos a los casos clínicos. Entonces vamos a poner unos casitos clínicos, los leemos, los analizamos y luego pues ahora sí necesito que participen, no se preocupen, no tienen que atinarle al diagnóstico. La idea es precisamente eso, mirar qué tanto nos quedó claro y poder pues corregir como detallitos, ¿vale? Entonces, este es el primer caso. Julián es un hombre de 45 años, vive solo, es soltero y nunca ha tenido una relación seria. Es informático y trabaja en una gran multinacional haciendo el turno de la noche. Prefiere este turno porque así tiene muy poco contacto con los demás. Cuando no está durmiendo, va al gimnasio o pasa mucho tiempo delante del ordenador jugando a juegos de rol en internet. No tiene amigos y a veces anda solo por el parque. Julián es hijo único. Cuando nació, su padre murió en un accidente de tránsito y su madre cayó en una fuerte depresión. Desde entonces, siempre ha manifestado un marcado aislamiento social, una fuerte incapacidad de relacionarse con los demás y de sentir cualquier tipo de emoción.
Profe, esa sería la personalidad primordial. A ver, díganme. Ese es el caso. Ese es todo. ¿Hay que dar el diagnóstico, doctora? Sí, señora. ¿Esquizofrenia ¿Por qué esquizofrenia? o esquizofreniforme? El aislamiento, el retraimiento social que está muy marcado. Ajá. Pues podemos ver las 3 A bien. Ujú. El no, pues no sé si él disfruta, no sé si tiene en cuanto el aplanamiento, el efecto plano en ese caso, no se expresa mucho. Ok. ¿Alguien más? La disfunción tal. Nadie más. A ver. Trastorno esquizofreniforme. No, ¿Esquizofreniforme? perdón, trastorno esquizoafectivo. ¿Y eso? ¿Por qué esquizoafectivo? Porque pues, él, como que a partir de lo de la depresión de la mamá, pues él como que se ha aislado y pues tiene un ítem que es el uno que dice el estado de ánimo, pues quiere estar solo, aislado, no compartir con la gente, dedicarse a sus cosas. Pues, por eso no puede. Ok. Bueno, entonces miremos. Dice, es informático, trabaja. Pues ahí ya está como que la funcionalidad está como buena, ¿no? Pues trabaja, es informático. Vemos que no le gusta mucho como el contacto con la gente, ¿cierto? Es como aislado, callado, hace actividades solitarias, pasa mucho tiempo jugando juegos en internet, no tiene amigos, anda solo, es aislado, tiene una incapacidad para relacionarse y también tiene como limitada la emoción, ¿cierto? Bueno, entonces la que me dijo esquizofrenia sí tiene algunos síntomas, pero recuerda que tiene que cumplir el criterio A, ¿cierto? Entonces el criterio A, más de un mes o menos de delirios, alucinaciones, comportamiento desorganizado, pensamiento desorganizado o síntomas negativos. ¿Por qué no nos cumple el criterio A? Porque uno de esos síntomas debe ser delirios, alucinaciones o comportamiento desorganizado, ¿cierto? Y pues él no presenta ninguno de estos tres. Sí tiene síntomas negativos, pero nos haría falta uno de esos tres principales para podernos cumplir el criterio A de la esquizofrenia, ¿cierto? Eso por un lado. Y además es funcional, ¿sí ven? Es informático y trabaja. La otra opción que me dieron fue trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo, recuerden que cumple los criterios de esquizofrenia, ¿cierto? Por un lado. Entonces, este paciente no cumple criterios de esquizofrenia porque ya les expliqué por qué no. Y además hace un episodio afectivo, ¿cierto? O una depresión o una manía. Por aquí dice que la que presentó depresión fue la mamá. No dice que él haya presentado depresión. Sé que a veces esos síntomas negativos se confunden con depresión, pero no son depresión porque él dice una fuerte incapacidad de sentir cualquier tipo de emoción. No es que esté triste, es que él tiene un aplanamiento en su afectividad, ¿ya? Lo que hace que sean más síntomas negativos. Entonces tampoco nos da para trastorno esquizoafectivo. Entonces díganme qué será, a ver, los escucho. Puede ser un trastorno
¿Esquizoide? Eso, muy bien. Sí, si ven, son más rasgos de personalidad. Como les digo, hay dos detalles principales. El uno que es funcional y el dos que no cumple el criterio A de la esquizofrenia. Entonces sí, sería un trastorno de personalidad esquizoide. Profe, una pregunta, ¿y por qué no podría ser esquizotípico? Recuerden que el esquizotípico es más extraño, ¿cierto? Es como ese raro, como ese que uno ve y dice, uy, no, este es como raro, como que la vestimenta es extraña, es como llamativo, que tiene creencias extrañas en zombies, extraterrestres, las estrellas, el cosmos, el universo, bueno, todas estas cosas que nosotros consideramos como raras, pues. Por eso no sería esquizotípico. ¿Ya? Si ven, el predominio es hacia el aplanamiento, el aislamiento, que hace más parte de una personalidad esquizoide. ¿Alguna otra duda con este caso? ¿No? Bueno, seguimos entonces con el otro. Camilo, de 21 años, comenta que comenzó a ser víctima de críticas y burlas por parte de sus compañeros de universidad posterior a ingresar a primer semestre. Refirió que se burlaban de él por ser de pueblo, de su forma de vestir, de hablar. Lo anterior se asoció con que... Ay, aquí me equivoqué, espere. Aquí es Camilo, comenzar a relacionarse poco con sus compañeros. Posteriormente comenzó a presentar sensación de angustia y ansiedad que aumentaba en época de parciales, por lo cual incrementó el consumo de marihuana con el fin de aliviar el estrés. Consumía marihuana diariamente, en promedio 2 veces al día, 2 porros. Sus familiares empezaron a notar cambios en su comportamiento dados por irritabilidad, aislamiento social, insomnio de mantenimiento y bajo rendimiento académico. Además, comenzó a presentar ideas referenciales con sus compañeros de clase que posteriormente se convirtieron en ideas delirantes. Comenzó a decir que los compañeros de la universidad le habían infiltrado el computador, el celular, el Wi-Fi, que lo habían logrado por medio del Bluetooth de sus auriculares, que las personas hablaban mal de él, que habían interceptado sus redes sociales, que colocaban cámaras para darse cuenta de lo que hacía y luego decirlo a todos en la universidad, que cosas tan privadas como si se masturbaba eran conocidas y que cuando llegaba a la universidad todos se burlaban de él. Lo anterior asociado a alucinaciones visuales y auditivas de hombres y mujeres que lo vigilaban y criticaban sus actos. Dicen que soy un bobo, que me salga de estudiar, que yo no sirvo para eso. Me atormentan estudiando. En cualquier actividad que haga están. En el computador y en el celular escucho y veo mensajes encriptados. La madre comenta que dejó de utilizar el celular, le tapaba la cámara con cintas y solo se lograba comunicar con él llamando al teléfono de la hermana. Los síntomas de Sebastián duraron más o menos 2 años. Los escucho. Pues, no sé, podría ser un trastorno psicótico inducidos por medicamentos con contenido extravagante. Inducido por sustancias sería por droga, ¿cierto? Sí. Ok. Con contenido extravagante. Ok. ¿Qué otra opción? A ver, ¿qué más se les ocurre? Lo mismo puede ser esquizofrenia paranoide.
¿Por qué podría ser una esquizofrenia paranoide? Pues porque dice que pues lo están a toda hora mirando, lo están persiguiendo, que lo tienen vigilado. ¿Y qué más? ¿Qué más para esquizofrenia? ¿Qué más le ven por ahí? Las alucinaciones, profe, y que los delirios, que el delirio de persecución y de que la Porque gente escucha las voces. empezó antes de que le empezara a aumentar su consumo. Ok. Duró más de 2 años con los mismos. Con los síntomas, ¿cierto? Duró bastante. Por el tiempo también. Ok, entonces vamos a ver qué pusimos. Entonces, los dos que dijeron, uy, no, muy bien, felicitaciones. Un trastorno por consumo de spa y una esquizofrenia, ¿no? Entonces, el trastorno por consumo es entonces un trastorno psicótico inducido por sustancias, en este caso sustancias psicoactivas. ¿Por qué no lo podemos descartar? Porque si ven, el consumo aumentó y ahí fue que se puso como peor, ¿no? Ya venía como rarito, pero pues cuando aumentó el consumo fue que iniciaron a aparecer todos los síntomas psicóticos. Entonces hay una relación de tiempo con el consumo. Y pues no sabemos si duró 2 años, pero no sabemos si esos 2 años consumió, porque si en los 2 años estuvo bajo el efecto del consumo, perfectamente puede ser un trastorno por consumo de sustancia o una psicosis tóxica que llamamos. Y porque podría ser una esquizofrenia por la duración, porque cumple todo el criterio A, tiene delirios, tiene alucinaciones, le duraron más de un mes, tiene pérdida de funcionalidad, ya cumplimos el criterio A, criterio B, pérdida de funcionalidad. Por ahí vemos que ya no rendía en clases, que ya no le iba bien, ¿cierto? El criterio C, pues no hay, la duración en tiempo duró más de 2 años, entonces cumple el criterio C. Y el criterio D, que no hay como un episodio depresivo ni maníaco, por ahí, ¿cierto? Nos queda entonces la única duda es por el consumo de la marihuana, que uno pues sí se queda, habría como que indagar mejor en el caso de Camilo, a ver si todo el tiempo durante los 2 años estuvo bajo el consumo o si dejó el consumo en algún momento. ¿Dudas con este caso? Profe, ¿de qué manera ese consumo de marihuana empeora la situación del paciente? Lo que pasa es que, digamos que la marihuana tiene como una relación como muy particular como con la esquizofrenia, ¿no? Hay como muchos estudios que demuestran que la marihuana no produce esquizofrenia, sin embargo puede desencadenar que un paciente que tiene esquizofrenia de base presente su primer brote psicótico, ¿cierto? Entonces, como que pacientes que tienen una susceptibilidad genética desarrollen esquizofrenia a partir del consumo de cannabis. Oiga, que quede claro, no es que la marihuana produzca esquizofrenia, no. La marihuana no produce esquizofrenia, sino que hay personas con una susceptibilidad. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos quién tiene la susceptibilidad, ¿cierto? Genética, entonces, y con esa susceptibilidad, entonces, al iniciar consumo de cannabis, entonces se pueden exacerbar brotes psicóticos. Profe, esa susceptibilidad por lo general se asocia más a marihuana o otro tipo de drogas. Ese está en específico con la marihuana, ¿no? Como ese que te despierte tu primer episodio, tu primer brote psicótico y que ya se te despierte la esquizofrenia y que es con esquizofrenia, ¿cierto? Pero las otras sustancias, la cocaína, las anfetaminas producen psicosis, ya lo vimos, ¿no? Entonces, cuando las personas consumen, pues pueden tener delirios, pueden tener alucinaciones y pueden hacer un brote psicótico que se resuelve cuando desaparece el efecto de la sustancia, o sea, por ahí 15 días, ¿cierto? Es diferente, ¿no? Porque estos presentan un brote psicótico, o sea, un episodio psicótico agudo, porque dura menos de un mes, asociado al consumo de sustancias, ya que desaparece cuando ya se pasa la abstinencia o la intoxicación. En cambio, los de marihuana pueden desencadenar la enfermedad. La marihuana también puede hacer lo otro, ¿no?
una psicosis y ya. Un episodio psicótico breve, pero también puede como despertar la esquizofrenia. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda con este caso? A ver si seguimos. Pues es particular los delirios, ¿no? Son unos delirios como muy típicos, así por ahí me dijeron esquizofrenia paranoide, sí, muy paranoides, que lo vigilaban, que estaban pendientes de él, que se burlaban, muy paranoides y referenciales, ¿no? Pero sí daría como una esquizofrenia paranoide por la descripción que hace. Lo único que tenemos ahí es, en duda, pues es el consumo, que no sabemos si estuvo permanente, ¿no? Bueno, seguimos con el otro caso. A ver, entonces este es un paciente de 41 años, soltero, periodista, actualmente cesante, quien consulta el servicio de urgencias de un hospital universitario en Bogotá por presentar cuadro clínico de 3 horas de evolución de disnea, tos seca que no mejora con el uso de broncodilatadores, perdón. Como antecedentes médicos, el paciente tiene asma aguda persistente desde hace 20 años, desde los 20 años de edad, y en los últimos 10 años las crisis se han hecho más intensas y frecuentes. En el último año ha requerido 10 hospitalizaciones, en 4 de las cuales ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde ha requerido ventilación mecánica y altas dosis de esteroides. Después de reingresar a UCI, presentó un cuadro de desorientación espaciotemporal, alucinaciones visuales complejas, lenguaje incoherente y falsos reconocimientos. Al examen mental se encontraba perplejo, hipoprosésico, desorientado en espacio. Estamos metidos en un garaje, con fallas en la memoria de trabajo, prueba de recobro 1 de 3 y episódica, confabulaciones. Yo sé cómo funciona todo acá. Soy camillero del 5.º piso y ayudo a tratar a los pacientes. Pensamiento ilógico con ideación delirante. Soy estudiante de primer semestre de medicina. Mañana voy a renunciar, me voy a pensionar del hospital y de la universidad. En la sensopercepción con alucinaciones sinestésicas y visuales complejas. Siento como que vamos bajando, la camilla se mueve, me van a llevar al sótano, el doctor que está ahí se va, nos vamos a estrellar allá abajo. Afecto con tendencia a la exaltación, introspección nula, prospección incierta, tendencia a la inquietud motora. Los escucho. A ver, no todos a la vez. Creo que eso sí podría ser inducida por fármacos. Sí, ¿por qué piensas que podría ser inducida por fármacos? Pues porque aún en la misma historia dicen que él ingresó inicialmente con disnea y tos seca y después de eso ingresó a la UCI, le dieron altas dosis de esteroides, que era uno de los medicamentos que sí lo podía ocasionar, y antes de eso no aparentemente no presentaba nada en relación con su salud mental que estuviese afectado. Fue posterior a eso que ya llegó con alucinaciones, delirios y pues todos los síntomas de la esquizofrenia. Sí, señora. Bueno, ¿alguien más? No. ¿Puede presentar también un trastorno disociativo? ¿Por qué disociado? No sé, por la desorientación, porque no sé, no comprende quién es y dónde está, no sabe a qué se dedica. Ok, pues si me dices que es una persona sana, que está pues así en la calle o que está en su trabajo,
no tiene nada más, ¿cierto? Que no tiene ninguna enfermedad médica y presenta estos síntomas, sí, se disoció, ¿cierto? Porque pues a uno de la nada, pues desorientarse, iniciar a delirar, podría ser, ¿cierto? Pero este paciente tiene una enfermedad médica, ¿no? Que incluso le requirió ingreso a UCI, o sea que está como grave, ¿no? Que tiene pues una alteración en el sensorio en relación pues a su condición médica, ¿no? Entonces por eso no nos queda la disociación. A ver qué pusimos por aquí. Entonces, una psicosis inducida por medicamentos, que fue lo que dijo la compañera, un delirio, que pues este paciente, como les digo, también está como gravemente enfermo en UCI, entonces es muy frecuente que se den delirios, y un trastorno psicótico debido a una afección médica, ¿no? Pues también por lo del asma. Esas podrían ser pues como las opciones diagnósticas, ¿no? Por el asma, por la gravedad de los síntomas, por requerir ingreso a UCI. ¿Preguntas, dudas, inquietudes con este caso? ¿No? No, profe. Ok, entonces vamos con el último. Entonces, Marisa tiene 22 años y es estudiante de económicas. Es la primera de 3 hijos, nacida prematuramente a los 8 meses. Por parte materna, su tía murió por suicidio a los 40 años y su prima de 30 años padece de esquizofrenia. Su madre describe a Marisa como muy alegre, cordial y apreciada por todos. Cuando tenía 4 años, coincidiendo con el nacimiento de su hermano, empezó a manifestar agresividad, celos y necesidad de atención. Esta actitud siguió durante los años sucesivos. A los 14 años presentó un episodio de fuerte adelgazamiento, 15 kilos en 2 meses, y fue seguida por psicólogos durante 2 años. Durante el último año de bachillerato empezó a estudiar menos, a salir muy a menudo con los amigos y a pesar de ello, logró esperar la selectividad y acceder a la Facultad de Economías. Durante el primer año de universidad aprobó un solo examen. Al comienzo del segundo año empezó a presentar conductas bizarras, se vestía de manera muy llamativa y se excedía con el alcohol y la marihuana. Con el paso del tiempo sus condiciones han ido empeorando progresivamente. Pasaba muchas horas viendo la televisión y detectaba en los contenidos de los programas continuas referencias hacia ella misma y hacia su vida. Perdía mucho tiempo recortando artículos de revistas y compraba muchos objetos inútiles. En la primera entrevista, Marisa se encontraba temporalmente desorientada, respuestas tangenciales y está convencida de que todos la quieren matar, envenenándola con la comida. Tiene miedo y está angustiada porque una voz que oye que le dice, cuidado que quieren engañarte. Listo. Profe, ¿este no podría ser un trastorno esquizoide por la ropa llamativa, las ideas o creencias paranoides, extrañas o pensamientos raros que tiene? Sería esquizotípico, ¿recuerdan, no? El esquizoide es el aislado callado y el esquizotípico Profe, como el pero es que en las extraño, raro. diapositivas aparecía que el esquizoide era lo que estaba diciendo la compañera. Entonces no se sabe si ahí te confundiste. ¿Sí? Sí, profe. ¿Seguros? A ver, ahorita revisamos. Sí. El esquizotípico es el raro, extraño, y el esquizoide el otro. Y ahorita lo pusimos al revés, ¿cierto? Pues el esquizotípico era el raro y el callado y el esquizoide es que era llamativo. Ajá, sí. Sí, entonces sí. Entonces este sería un esquizoide, pero mira que los esquizoides no hacen delirios ni alucinaciones, entonces ya no nos da para esquizoide. ¿Cierto?
pues al principio pudo ser un esquizoide, pero ya luego no. O tiene las dos cosas, ¿no? Tener el esquizoide, pero ya luego le dio otra cosa. Sí, pues yo me guiaba por las ideas paranoides que tenía la Marisa, Ajá. Pero sí, puede ser las dos. ¿Y qué más tendría? Pensamientos raros y creencias extrañas. Eso nos da para el esquizoide. ¿Y para qué otro diagnóstico? Con los delirios y las alucinaciones. Trastorno delirante. No escuché. Trastorno delirante sería también. Profe, sería un delirio persecutorio y alienación auditiva. Sí, tiene un delirio persecutorio y tiene unas alucinaciones. Pero recuerden que esos son síntomas, ¿no? Habría que decir un diagnóstico. Sería un delirio. Okay. Por ahí escuché que un trastorno delirante. Eso, Recuerden que el delirante, trastorno delirante no tiene alteración de la funcionalidad, ¿cierto? Y esta muchacha como que sí estaba como rarita, ¿no? Inició pues muchas horas en la televisión, decían que hablaban de ella, recortando artículos de revista, compraba cosas que no servían. Profe, Con y no conductas puede estar bizarras. No puede estar presentando también un trastorno psicótico, pues con psicosis, pues por los delirios que estás hablando. También, profe, quizás podríamos hablar de delirio referencial. Sí, pero recuerden que esos son síntomas, ¿cierto? Esos son síntomas y estamos haciendo como la precisión diagnóstica. Tiene delirios persecutorios, tiene alucinaciones, tiene delirios referenciales, tiene alteraciones en la conducta, bajo rendimiento académico por ahí. Quizás una esquizofrenia desorganizada. Una esquizofrenia, sí, podría ser. Algo importante con las esquizofrenias y es que la clasificación pues ya no se usa tanto, ¿cierto? A partir del DSM-5 pues ya quitaron las clasificaciones de esquizofrenia y solo decimos esquizofrenia, ya no le ponemos tanto como el apellido. Van a ver que cuando inicien rotaciones van a ver que por ahí algunos sí se les pone, no es que esté mal, está bien. Sin embargo, pues ya como que todo se les pone como esquizofrenia indiferenciada. Sí hay como algunas diferencias pues entre una clase y otra clase, pero por DSM-5 pues ya no utilizamos como los apellidos. Entonces podría ser una esquizofrenia, ¿cierto? Entonces lleva varios años de evolución, miren la edad, le apareció como a los 22 años, una paciente joven, ¿cierto? Con conductas bizarras, eso de conductas bizarras es como comportamiento desorganizado, ¿cierto? Esto de que el televisor le hablaba de ella, ¿no? Porque dice que en los contenidos de los programas hacían referencia a ella y a su vida, entonces como que su vida fuera pues como transmitida por la televisión, no le suena como a los fenómenos de primer orden que escuchamos por allá. Estaba como muy desorganizadita, ¿no? Ya como que rarita, entonces no nos da para el trastorno delirante, no nos da porque pues ya tenía una alteración en la funcionalidad, ¿no? Y recuerden que el trastorno delirante tiene un delirio, pero la afectación de su funcionalidad, de su discurso, de todas las otras áreas de su vida está como conservada. Se puede alterar un poquito en relación al delirio, pero es una alteración mínima. Puede presentar alucinaciones en relación al delirio, pero son unas alucinaciones escasas, ¿cierto? Entonces delirante no nos da. Escucha psicótico agudo, recuerden que por tiempo de evolución es la única diferencia entre psicótico agudo, esquizofreniforme y esquizofrenia.
Listo, entonces psicótico agudo menos de un mes. Esquizofreniforme menos de 6 meses, de 1 mes a 6 meses. Y esquizofrenia mayor de 6 meses. Entonces esta lleva desde los 22 y ha hecho un poco de cosas, entonces lleva más de 6 meses. Entonces no nos da para los anteriores. El esquizoafectivo no nos hablan de síntomas afectivos, ¿cierto? No nos hablan ni de depresión ni de manías. Entonces no nos cabe. No tiene ninguna enfermedad médica que nos explique los síntomas. Tiene por allí un consumo de sustancias, alcohol y marihuana, pero miren que no nos hablan del patrón de consumo. Dice se cedía con el alcohol y la marihuana, pero pues no nos hacen mayor detalle del consumo. Y estos síntomas pues eran como continuos, no eran solamente cuando consumían ni alcohol ni marihuana. ¿Ya? Entonces sí, nos daría como para una esquizofrenia. Bueno, chicos, entonces preguntas que ya vamos a cerrar. ¿Qué dudas les quedaron? Yo sé que sí, que el tema es como extenso, que a veces uno se confunde un poquito, pero no es difícil. Cuéntenme. Ninguna pregunta. ¿Todo quedó súper claro o todo quedó súper confuso? Profe, yo tengo una pregunta sobre tú hablabas de las 4 A's primero, de Eugene Bleuler, y esas eran asociaciones laxas, afectividad de trastornos afectivos, autismo y ambivalencia. Y después mencionaste otras 4 A que eran la logia, golia, anedonia y la atención. Pero no sé esas de dónde eran. Vale, lo que pasa es que las de Bleuler son como las, recuerden que era en la historia, entonces es como de las primeras caracterizaciones que se hicieron de la esquizofrenia. Entonces este señor, muchísimo tiempo antes que salieran los criterios actuales, pues pudo hacer esa caracterización y sacar como esas 4 A, que siguen pues siendo importantes, sin embargo, ahorita son como muchas más cosas, ¿no? Que son todos los síntomas negativos que hablamos. Entonces, ya no son solo esas 4 A, sino que hay más cosas. Si ven, ahí no está como 4 A, sino que está la logia, la bulia, la anedonia, pero no están como 4 A, sino como síntomas, que hacen parte de los síntomas negativos. Vale, profe, gracias. ¿Qué más? Entonces es importante que, como les dije, la esquizofrenia pues sí es como el trastorno psicótico por excelencia, como el más reconocido, como el que más escuchamos, pero que hay otras muchas causas de psicosis, ¿cierto? Vimos ahí por lo menos otras 7 causas de psicosis que hay que evaluar y que hay que tener en cuenta antes de hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Lo primero siempre es descartar una causa orgánica. Entonces, siempre un paciente que les llegue con psicosis, lo primero que hay que hacer es descartar una causa orgánica. A ver, hagan plana, descartar una causa orgánica. ¿Cómo se descarta esa causa orgánica? Pues mandándole todos los exámenes de laboratorio, hemograma, glucosa, transaminasas, ionograma, uroanálisis, VIH, serología, niveles de vitaminas B12, tiroides, porque hay enfermedades médicas que nos pueden producir psicosis, ¿cierto? Una infección urinaria, pues en una persona susceptible, o sea, en un adultico mayor puede producir psicosis. Entonces, si vemos un ancianito con psicosis, pues no vamos a pensar que es esquizofrenia, ¿no? Pues lo primero que pensamos es una causa orgánica, entonces habría que hacerle exámenes de laboratorio, tomarle una imagen cerebral, porque también puede ser un hematoma, un tumor, un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Lo que nos produzca esos síntomas psicóticos.
Y ya luego de que descartamos la causa orgánica, ahora sí nos vamos a mirar qué otras cosas nos podrían causar los síntomas. Y entonces ya tenemos los otros diagnósticos, que ya serían las enfermedades mentales. Entonces, luego de que descartamos eso, descartamos entonces consumo de sustancias o algún medicamento que nos produzca psicosis. ¿Ya? Y recordar que en los tiempos, las diferencias entonces, episodio psicótico de un día a un mes, esquizofreniforme de 1 mes a 6 meses, esquizofrenia mayor de 6 meses. Y no se olviden del criterio de la esquizofrenia, que les va a servir mucho para diferenciarlo de otros trastornos psicóticos. Trastorno delirante, no se altera tanto la funcionalidad, solo hay delirio, ¿cierto? Ni el curso, es como ver una persona normal, nada más que les echa un cuento raro por allá que ustedes a veces no saben si es verdad o si es mentira, porque no tienen mayores otras alteraciones en el curso ni en el contenido, ¿no? ¿Listos? Sí, profe, muchas gracias. Vale, entonces le mando las diapositivas a Camila ahorita para que se las comparta. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Con gusto, hasta luego. Que no acaba, parce.